Biggest boss and I've been the trillest. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell us all. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer Croc came to kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Don't you them just like the last of that alone. Solo hace falta un mal día para sumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a un solo maldito día. Muy buenas tardes con todos los presentes. Queremos agradecerles por su asistencia el día de hoy. Tengan un cordial saludo de la persona que les está hablando. Es un grato honor para nosotros presentar este cuarto evento, esta cuarta entrega de Derecho, Arte y Cultura, denominado el Joker, las normas y reglas del Joker. Bueno, vamos a dar inicio a la inauguración del programa. Por favor, reciban a nuestro querido Joker. Esta tarde nos honra con su presencia ponentes de alta calidad y de reconocido prestigio, de quienes tengo el honor de presentarles. A su izquierda, el doctor Ernesto Flores, la doctora María del Mar Gallegos, el psicólogo Luis Felipe Dueñas, el ingeniero Osvaldo Araujo. La memoria es en lo que se basa nuestra razón. Si no podemos enfrentarlo, negamos la razón misma, aunque, ¿por qué no? No estamos vinculados contractualmente a la racionalidad. No hay cláusula de cordura. Yo lo que quiero solamente señalarles es que para la Facultad de Administración, para mí como decano de esta facultad, con muchísimo gusto cuando recibí la solicitud, había accedido a prestar este espacio para que puedan realizar este programa. Yo quiero señalarles que esta nueva gestión de la Facultad de Administración está abierta a todas las manifestaciones del arte, de la cultura, de la música, y eso es un elemento fundamental que quería señalarles, ¿sí? Quiero darles primero una cordial bienvenida a todos los organizadores, los expositores, al público en general y a todos quienes están haciendo posible que estas jornadas culturales se lleven adelante. Quiero también señalarles que deseo que en estos 2 días de trabajo que tienen reúnan todos los requisitos que ustedes aspiran. Les voy a dejar, muchísimas gracias, yo tengo otras actividades que realizar, pero en todo caso, bienvenidos. Muchas gracias. Sin más palabras, recibamos al doctor Ernesto Flores, representante de la Universidad Central del Ecuador, quien cuenta con una amplia trayectoria laboral, llegando a desempeñar varias funciones. Jefe de redacción del periódico Mad News durante el periodo de 2 años. Realizó asesoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenta con una experiencia en asesoría jurídica en la empresa Prade.
Desde el 9 de septiembre de 2013 es docente de la Cátedra de Clínica Jurídica en la Universidad Central del Ecuador. Además, dentro de esta misma área, se ha desempeñado como capacitador en Derecho Laboral, en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social Internacional. Docencia en la Cátedra de Derecho Laboral 1, capacitador en el área de Derecho Laboral 1 y 2, y Clínica Jurídica Laboral. Miembro de Tribunal de Grado de cuarto nivel, Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Internacional. Ejerce la abogacía desde el 17 de octubre de 2005, como profesional en libre ejercicio. Ha presentado asesoría legal en diversas áreas, especialmente en materia laboral y asesoría legal educacional. Démosle la bienvenida con un gran aplauso al doctor Ernesto Flores. Buenas noches, buenas tardes todavía, que bueno, estamos un poco oscuros. Agradezco primero a la Universidad Central del Ecuador, quienes siempre nos permiten hacer estos eventos, y efectivamente también a la Facultad de Administración, que hoy nos abre sus puertas. Bueno, en realidad este evento queremos hablar del Joker, las normas vistas desde diferentes puntos. En realidad sí, soy abogado y claro, mi intención sería hablar de la juridicidad dentro de lo que se refiere a la cuestión del Joker. Sin embargo, yo creo que vamos a tratar de hacerlo un poco una cuestión más filosófica. Voy a tratar de hablar del individuo, como lo decía Platón, y luego del imperativo categórico de Kant, para ver si podemos llegar efectivamente a una norma que puede englobar el Joker. ¿Por qué digo el individuo? El Joker es un personaje que ha ido transformándose a través del tiempo. Recordemos que tiene más o menos una trayectoria de unos 70 años, en las cuales él ha ido metamorfoseándose. Desde un simple payaso, llamemos así, un comediante de opereta, pasando por un gángster en la película de Tim Burton, Batman, a un psicópata en la de Christopher Nolan, y al romántico que tenemos ahora en Suicide Squad. Sin olvidar que en los cómics siempre es donde más inclusive se ha transformado en un Joker más representativo, a veces empresarial, alguna vez fue hasta cónsul de un país árabe. Pero este Joker siempre se ha caracterizado por una situación que es lo que le hace diferente a todos los demás villanos del mundo de DC, que es la cuestión del individuo, es decir, la incapacidad de dividirse, porque individuo viene del griego indiviso, es decir, aquel que no puede dividirse, aquel que se muestra siempre de la misma manera. Tal vez esa sea un poco la diferenciación, inclusive con su alter ego, que es Batman. Batman vive en una doble realidad, vive siendo Bruce Wayne y además vive siendo Batman. Para los que vieron de pronto, tal vez, y son fanáticos de aquel, recordemos que en la película de Lego Batman se hacen una pregunta que es bien interesante. ¿Acaso será Batman que vive en el sótano de Bruce Wayne, o es Bruce Wayne el que vive en la azotea de Batman? El Joker es una persona que se maquilla. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Desde que se maquilla hasta aquel que por el producto del ácido adquiere esa coloración blanca. Pero la verdad es que es para que él tenga esa capacidad de decir: yo soy el Joker desde que me acuesto, desayuno, almuerzo y vuelvo a dormir. Es un personaje que siempre es el Joker, nunca cambia. Él se muestra tal como es al mundo. Espera que el mundo le acepte como es él. No se oculta. Sigue los parámetros un poco, insisto, de esta verdad platónica que nos decía la búsqueda del individuo. Obviamente no me quiero meter en el terreno de nuestro expositor de psicología, pero es evidente que
hay ese rasgo de que a pesar de que se podría decir que está loco, y justo estábamos conversando de aquello, en esa diferenciación del loco jurídico, es decir, alguien que no puede ser inimputable, con este loco que es un individuo, ¿no es cierto? Y aquí es donde aparece una figura con la cual creo que se va a poder entender un poco mejor la cuestión de la individualidad, que es justo Harley Quinn, porque para la década del 90, inicios del 90, 1993, 1994, aparece una animación de Warner Brothers inspirada en el Batman de Tim Burton de 1989, en el que aparece una Harley Quinn que tiene la capacidad de ver la luz en este Joker y la acepta a él como es él. Es la única que logra ver que el Joker es el mismo siempre. Y yo creo que ahí se plantea la primera gran diferenciación que tiene este Joker con el resto de villanos. No porque tenga una pareja, sino que esa pareja le elige a él porque es original. Porque se muestra siempre tal como es. Pensemos que Superman siempre tiene que andar con su alter ego Clark Kent, el mismo Bruce Wayne, es un playboy cuando es Bruce Wayne, pero luego se convierte en un personaje que es absolutamente distante del resto. Hablemos un poco de la cuestión del imperativo categórico, que Kant, cuando hablaba del imperativo categórico, claro que él trataba de ser un poco jus naturalista, y ahí me pongo un poco técnico y discúlpenme, o sea, esa es la falencia de ser abogado, nos ponemos a veces un poco técnicos. Kant planteaba de que si tu conducta tiene la capacidad de convertirse en universal y oponerse y no conseguir oposición a todo, tú logras una ley universal. Si analizamos dentro de ese contexto al Joker, vamos a encontrar de que efectivamente la forma individual de ser él, es decir, él nunca cambia. Recordemos que Tim Burton trata de darle un nombre, o mejor dicho, será la primera vez que el Joker recibe un nombre y le da el nombre de Jack Napier o Napier. Sin embargo, el momento en que él recibe su transformación, llamémoslo así, él nunca más volverá a ser Jack. Él se mantendrá siendo el Joker. Cada vez que el Joker participa en una de sus, llamémoslo así, en una de sus puestas en escena, él tiene esa capacidad de convertirse en ese imperativo categórico para no solo, y podríamos llamarlo un imperativo categórico negativo, porque la conducta de él se convierte en un reflejo para el resto de sus compañeros. Pongamos un solo ejemplo, que me gusta bastante este ejemplo y espero que le hayan visto la película, insisto, de Batman Lego, en la que él, en el primer nivel, logra confluir a todos los villanos de DC Comics que son de la saga de Batman para precisamente pelear con Batman. Al no lograrlo, él luego buscará villanos de otras dimensiones que vuelven a estar de acuerdo con él. Tal vez por eso el Joker se convierte en una figura tan importante dentro del mundo de DC Comics, porque él tiene esa capacidad de imponerse a cualquier otro villano, sin importar si tiene o no poderes sobrenaturales. Desde un punto de vista negativo es esa capacidad que tiene el humano, que alguna vez los griegos también lo enfocaban como esa lucha del hombre con Dios. Recordemos que a la final la gran Odisea es ese enfrentamiento del hombre con Dios. Solo que Odiseo al final termina aceptando que el humano necesita de los dioses y que no puede irse contra los dioses. En cambio, es la individualidad del Joker le lleva a rebelarse a los dioses. Batman no tiene esa capacidad. Tomen en cuenta que Batman, él no es un imperativo categórico. Tanto es así que él tiene que obedecer las leyes que están en el humano. Él no mata porque no quiere. Él no mata porque está impedido de matar por la ley. Porque tal vez si él no estuviera impedido o la ley le permitiera matar, tal vez sería otro Batman. Bueno, el Batman clásico, ¿no? Porque Tim Burton sí tiene como unas 14 muertes hechas por Batman.
con Tim Burton rompió un poco la regla de no matar de Batman, pero en general a él siempre lo han figurado como eso. En cambio, Joker no. Él tiene la suficiente individualidad para enfrentarse al mundo de lo jurídico. Y él convertirse en un imperativo categórico en el que dice, yo soy Joker y tú tienes la capacidad de seguirme. Si tú puedes seguir mis pasos, tal vez triunfes. Y regreso con Harley Quinn porque efectivamente ella ve aquello en este Joker. Lo que ningún otro personaje de ese cómics puede ver en sus contrapartes. Pensemos que Batman tiene a Luisa Lane, a veces está enamorada de Clark Kent, a veces está enamorada de Superman. Batman, bueno, solo Dios sabe quién estará enamorada de él, siempre le inventan una nueva amante, está bien. Pero sin embargo, en cambio el Joker siempre tiene a una compañera única, porque es en realidad la única que puede entender la complejidad que es el Joker. Yo soy partícipe de que cuando uno entiende a Harley Quinn, le termina entendiendo al Joker. Su razón de ser y por eso es que desde que aparece Harley Quinn, no dejará de ser compañera de él. Pese a que el mismo mundo y el universo de ese cómics le ha llevado a estar haciendo liga con otros superhéroes, Deadshot, etcétera. No me voy a acordar de este instante. El Joker, convirtiéndose en un imperativo categórico desde la postura de Kant, ¿no es cierto?, desde la postura kantiana, a la final, el mismo Kelsen, que es padre del positivismo jurídico, es decir, aquel que te dice que un principio no tiene valor dentro de una sociedad mientras no esté sintetizado en una norma. Él es el padre del positivismo en todo el siglo XX, y cuando él dice que cualquier principio que uno quiera abstraerlo de ese universo que él acepta que está sobre una pirámide imaginaria en donde pone en la cúspide la Constitución, él acepta que debe existir estos imponderables, y él los llama imponderables, para no ir tan en contra de Kant, ¿ya? Para no ir tan en contra de Kant le dice, muy bien, bueno, vamos a aceptar que existen imponderables que efectivamente hacen que inclusive ciertas cuestiones morales puedan convertirse en ley. Perfecto, estamos de acuerdo con eso. Pero Kelsen dice no. Para que esto pueda convertirse en un verdadero imperativo jurídico, tiene que necesariamente tiene que plasmarse y recogerse en una norma jurídica. ¿Ya? Solo cuando logras convertirlo en una ley, puede trascender y cumplir el destino que hablaba Derrida cuando hace su análisis ante la ley de Kafka, en el de decir el derecho de decir el derecho. Claro que también lo dijo Bourdieu, pero es ese derecho de decir el derecho. Ahora, bueno, este evento en realidad, no quiero ahondar más, creo que nuestros expositores van a profundizar mucho mejor que yo. Solo quería hacer un pequeño parangón, por eso mi intervención es bastante pequeña, no espero cansarles. Este evento sale especialmente para poder lograr concretizar lo que va a ser en octubre la siguiente película protagonizada por Joaquín Phoenix, en la cual nos ofrecen un nuevo imperativo categórico con la figura de el Joker, en el que nos prometen que va a ser total y absolutamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Creo que solo el Joker puede hacer eso. Tal vez la locura de él, como sale en La broma asesina, en la cual puedo referirme un poco, en la que él se refiere y dice, sí, cuando tienes un mal día, te puedes volver loco. Vivimos en un mundo que vive muchos malos días, y mucha gente vive precisamente muchos de esos momentos de locura. Si no, no pudiéramos explicar por qué han aumentado los femicidios en todo el mundo, no solo en el Ecuador. ¿Por qué ha aumentado la violencia? Miren, de pronto el Joker nos permitiría tal vez entender por qué la sociedad
la sociedad humana. El Joker en realidad para mí es un reflejo de hacia dónde está yendo la sociedad humana, hacia esa locura autodestructiva a la que está yendo la sociedad humana. Sin embargo, si decimos que es un imperativo categórico, debemos decir que si Batman se deja llevar, cuando uno le analiza a Batman siempre vive de la emoción. Por eso a él le viven afectando siempre, porque él no vive como decía Epícteto. Acordándome un poco del filósofo romano, Epícteto decía que uno no debe dejarse afectar, o mejor dicho, uno no debe vivir de las cosas que son externas a uno, que son externas del honor, la familia, porque cuando uno pone su fuerza en lo que es externo, está dispuesto justo a caer, a vivir en la emoción. En cambio, recomendaba mejor poder corregir lo que depende de uno, que es el pensamiento, la palabra, las obras. Eso es el Joker. El Joker no vive del mundo que está alrededor de él. Él vive de sus acciones y él responde de sus acciones. No, insisto, no me quiero alargar demasiado. Creo que no hicimos una ponencia tan jurídica. Espero no haberlos enmadurnado tanto de la cuestión jurídica. Solo quiero terminar con una frase que me encanta de Jack Napier, protagonizado por Jack Nicholson, en la película de Batman de Tim Burton de 1989, en la que mientras él recortaba unas imágenes de Kim Basinger, se decía a sí mismo: tanto que hacer y tan poco tiempo. Hay tan poco tiempo para hacer tantas cosas, pero yo les agradezco al séptimo A en este caso por el evento que han logrado llevar a cabo. Todos los Derecho Arte y Cultura siempre nos traen algo. Yo les agradezco y agradezco también la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La locura es algo interesante. Es como la gravedad. Basta tan solo un pequeño empujón. Qué irónico, ¿no? Recuerdo cuando aquella vez saltaste a la piscina de desechos tóxicos por accidente. Sí, claro, salté. Bueno, mejor demos paso a la doctora María del Mar Gallegos, representante de la Universidad de los Hemisferios, quien nos ayudará a comprender cómo tratar con un delincuente de esta naturaleza. Por favor, doctora. La doctora es idónea para despejar este tema, pues cuenta con gran experiencia en materia penal, desempeñándose en diferentes áreas, como abogada penalista litigante del estudio jurídico Forset, docente universitaria de las materias de Derecho Penal, máster de Criminología por la Universidad de Melbourne en Australia, y continúa preparándose, pues actualmente se encuentra cursando la especialización de Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, curso de especialización sobre responsabilidad penal y compliance en Estados Unidos y la Universidad de Santiago de Compostela, España. Sea usted bienvenida, doctora, a compartir este podio con los asistentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les felicito a la Universidad Central por abrir estos espacios. Realmente son bastante importantes porque el derecho no solamente se aprende en las aulas, sino que con experiencia, como no soy tan viejita y también estuve en las aulas hace poco, bueno, no tampoco, pero sí puedo decir que una de las cosas que más me llevo yo, tanto de como mi maestría en el exterior como mis estudios de pregrado, es las experiencias que se viven fuera del aula universitaria. Entonces realmente les felicito y agradezco nuevamente por esta invitación. A ver, tengo una mezcla rara porque soy penalista y soy criminóloga. Y claro, una de las explicaciones que yo quiero alcanzar a dar hoy día, en los 20 minutos, voy a pedir que me digan cuando son 5 minutos antes de que sea el tiempo, es que el derecho penal, al ser tan legalista, tan de interpretación restrictiva, y etcétera, etcétera, te dice, el delito es, ¿qué es el delito? Y básico, lo que todos conocemos, ya ha pasado ustedes derecho penal, el delito es toda acción o omisión típica, antijurídica, culpable, ¿verdad? Eso es delito, todos han pasado el semestre en derecho penal. Pero, bueno, y cada una de sus categorías dogmáticas tiene sus propias características, ¿verdad? La tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, siendo la tipicidad subjetiva lo más importante, ¿no? La intención, la voluntad y el conocimiento para cometer ilícitos, ¿verdad? Vamos a la antijuricidad. Todas las causas de exclusión de la antijuricidad: legítima defensa, estado de necesidad, obediencia debida y deber legal según las diferentes legislaciones, y llegamos a la culpabilidad. Y en la culpabilidad nos encontramos ante ¿qué se estudia en la culpabilidad?
se estudia la imputabilidad o la inimputabilidad. ¿Y quiénes son inimputables? Inimputables son los enfermos mentales y los niños, niñas y adolescentes, y bueno, adolescentes nos remitimos al CONA. Pero hasta este momento, ¿el derecho penal me ha servido a mí para explicar qué es el delito? Técnicamente sí, pero realmente como criminóloga yo diría, no, el derecho penal no me está sirviendo para explicar qué es el delito. Porque yo para saber qué es el delito, yo tengo que entender por qué se da el delito. Entonces ahí viene una segunda arista dentro de esta gran pregunta, ¿qué es el delito? ¿Por qué las personas cometen ilícitos? ¿Se han preguntado alguna vez? Muchas veces me he preguntado, ¿por qué las personas cometen ilícitos? Motivación, escucho por ahí, necesidad, voy a escuchar por otro lado, falta de educación por otro, pobreza por otro, enfermos mentales por otro, ¿verdad? Pues no hay una respuesta única y todo depende de la teoría criminológica que uno adopte para poder explicar qué es el delito. Y no solamente el delito visto desde el punto de vista legal, de lo que está tipificado como ilegal, sino también de actividades o actos ilícitos, desviados. Los actos desviados también son importantes. Siendo así que una de las primeras escuelas de la criminología te habla del libre albedrío. Las personas cometen ilícitos porque simplemente quieren cometer ilícitos. Hacen un análisis de costo-beneficio. Marcus Felson hace aquí un triángulo que te habla de la actividad rutinaria del delincuente. Te dice, todo delincuente tiene un target, un objetivo, lo que por allá decían una motivación, un target. Y aparte existe la ausencia de vigilancia. Entonces, como hago una medición de costo-beneficio con estos tres parámetros, pues si es que tengo ausencia de vigilancia, a ver, ¿qué será más fácil robar? Súper fácil. ¿Acá abajo o allá arriba? Que no hay nadie. Allá arriba va a ser mucho más fácil robar. ¿Por qué? Porque arriba tengo computadoras, es mi target, y aparte tengo una ausencia de vigilancia. Y automáticamente yo estoy haciendo un análisis de costo-beneficio. ¿Por qué? Arriba me representa menos costo robar que acá abajo, porque acá abajo tengo más probabilidad de que me atrapen corriendo, ¿verdad? Es un análisis muy rápido de lo que hace un delincuente, ¿sí? ¿Qué es el segundo punto que busca la criminología? Y que a todos nos debe interesar, no solo como criminólogos, sino como abogados y como ciudadanos. Que si yo encuentro la verdadera causa por qué se cometen ilícitos, voy a poder encontrar la solución. Y vamos a darnos cuenta que el derecho penal no es la solución. Si es que desde el punto de vista de la escuela del libre albedrío, de la elección racional, ¿cuál será una manera de prevenir el ilícito? Si yo les digo que es costo-beneficio, ¿qué tendría que hacer yo para prevenir el ilícito? Aumentar el costo, ¿sí? Aumentar el costo. Voy a poner más vigilancia y desde el derecho penal, ¿qué voy a hacer? Poner penas privativas de libertad mucho más altas. Tanto es así que aquí encuentra un espacio de justificación la pena de muerte. Porque siempre les digo mal, los estadounidenses, los norteamericanos, lo que hacen es el three strike out. Tres veces cometes el ilícito y te vas al corredor de la muerte, pensando que son personas con libre albedrío. Y sí que lo son. Pero si una persona a su segunda detención vuelve a su estructura social, en donde su padre sigue siendo alcohólico, su madre sigue siendo prostituta y su hermanito menor no tiene que comer, ¿creen que él va a dejar de cometer ilícitos porque sabe que una tercera vez le van a tomar preso? No. Entonces, la doctrina va avanzando y hay otras teorías, ¿no? La prevención situacional, cómo cambiar las situaciones, ya el entorno físicamente, para evitar que se cometan, para aumentar este beneficio. Y hay cosas bastante interesantes, por ejemplo, el Boulevard de la Carolina. El Boulevard de la Carolina, pues, aumentó espacio, coerción social, control social, en donde las personas mismas pueden controlar sin necesidad de que el Estado controle espacios más amplios, bajo el nivel de policía, pero también se vuelve un lugar algo más seguro. Cambiar las situaciones. Los buses. Aquí en el Ecuador tenemos los buses así. Cuando me roban, ¿dónde te pones? Primero, cuando te subes al bus, ¿dónde te pones la mochila? Adelante. Estás haciendo un análisis, estás partiendo de la idea
sin haber estudiado criminología, estás partiendo de la idea de que todo delincuente hace este análisis de costo-beneficio, te pones adelante la mochila aumentando el costo versus el beneficio que el delincuente puede ver, ¿no es cierto? Entonces hay muchas, esto del bus, ¿no? Otros países te ponen el bus, las filas de los buses frente a frente para que haya más, para que se pueda ver mejor visibilidad y las personas puedan de alguna manera ejercer control. Que voy a pasar un poco más rápido, si no me va a dar el tiempo. Pues pasas a otras teorías, como por ejemplo la que todos conocemos, la teoría del Lombrosio, ¿verdad? En donde hablan justamente de los problemas psicológicos y de las características físicas de las personas. Recordarán ustedes de que las personas que tenían las frentes más anchas, los pómulos más salidos, los brazos largos, eran delincuentes y que ya eran delincuentes natos, es decir, ya venían con estas características genéticas o hereditarias que hacían que la persona sea delincuente. Sin embargo, el problema con esto de aquí es que la persona no era un derecho penal de acto, sino un derecho penal de actor, es decir, a la persona se le prejuzgaba ya por cómo era. Esto parece que quedó en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Más o menos. Sin embargo, les cuento que no. En Brasil están tratando de a los psicópatas o a las personas que tienen, no sé, ahí sí el psicólogo me va a corregir si es que el psicópata es el término correcto, pero las personas con enfermedades mentales les están poniendo en Belo Horizonte, están proponiendo en España que se les dé tratamiento psiquiátrico y se les ponga en centros de internamiento de por vida. ¿Qué les parece? Mientras que en otros países, como por ejemplo en Brasil, en Belo Horizonte, están haciendo un proyecto en donde dicen, ok, los enfermos mentales, es verdad, cometen ilícitos sin tener este conocimiento y voluntad que son necesarios para que sean imputables, pero van a seguir cometiendo ilícitos. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Justificamos otra vez la pena de muerte? Y este proyecto de Belo Horizonte dice, no. Les dieron un espacio especial, un espacio determinado, en donde trabajadores sociales, médicos, abogados, les dan un tratamiento específico, llevándoles a hacer sus compras, llevando sus problemas legales, etcétera, etcétera. Y es impresionante el nivel de reincidencia que estas personas han tenido. Es de 0,0086, siendo enfermos mentales. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto que analiza la criminología ya pasa de analizar al delincuente per se a unas teorías más sociológicas. Y pasamos a teorías de Durkheim, en donde te habla de la sociedad, la sociedad solidaria y la sociedad mecánica y orgánica, en donde las personas después de la revolución industrial empezaron a perder importancia y que empezó a mecanizarse tanto su trabajo que empiezan a perder esa coerción que tienen con la sociedad y que siendo así crean unas anomías y que por eso se convierten en delincuentes. Merton mejora el discurso de Durkheim y dice, no, lo que pasa es que tenemos tanta tensión social hoy por hoy debido a la globalización, a los medios de comunicación, a todo, tengo tanta tensión social en este momento que tengo tantas necesidades, pero el problema es que no tengo los caminos adecuados para alcanzar esas necesidades. Bueno, alcanzo estudiando, alcanzo trabajando, pero la tensión es tan fuerte que muchas veces que yo no puedo alcanzar esas necesidades porque no tengo los caminos lícitos para llegar allá. Aparte de esto, importante mencionar que este llamado éxito está formado por aquellas mismas personas que establecen las normas y que generalmente criminalizan a los pobres o a los de clases más bajas. Hay una parte de la criminología, ya entrando en lo que es lo que vamos a tratar el día de hoy, es la teoría del etiquetamiento social. En esta parte de la criminología lo que se analiza es los procesos de criminalización, cómo estos que están en el poder definen qué es delito. Y yo voy a analizar cuál es ese proceso. En los años 60, 70, hubo un grupo de estudiantes de universidad que estaban en contra de la política norteamericana en contra de Vietnam, que estaban atacando Vietnam. Y ellos empezaron a decir, no estoy de acuerdo, ¿por qué está haciendo Estados Unidos esto? ¿Qué hizo en ese momento la política criminal de los Estados Unidos? Dijo, criminalicemos. Criminalizo, se llaman hippies y los voy a criminalizar. Criminalizo la protesta social, criminalizo cualquier cosa que represente un desequilibrio al poder. Lo mismo pasó con los asiáticos, cuando empezaron los chinos a migrar muchísimo a Australia, a Inglaterra. Empezaron a desestabilizar lo que consideraban normal y ¿qué hizo el gobierno de estos países? Empezaron a criminalizar una actividad que hacían los asiáticos. ¿Qué creen que criminalizaron? El consumo de opio, ¿sí? Sin embargo,
¿Cómo criminalizaron el consumo de opio? Fumando, el fumar opio, más no criminalizaron el opio como tal. Seguían utilizando opio en medicinas, en shampoo de niños, seguían utilizando el opio. ¿A dónde quiero llegar? Que el derecho penal y la criminología lo que trata de analizar es cómo la política criminal criminaliza a ciertos sectores dependiendo del momento histórico, del momento político y del momento incluso económico que vive una sociedad. Muy bien, la criminología, este proceso de etiquetamiento, que es decir, tú eres del otro, se llama la otredad, tú eres del otro, se maneja en todos los espectros. Es por eso que hay un espacio especial de la criminología que te analiza la criminología mediática o framing crime. Esta criminología lo que dice es, miren, los medios de comunicación, las películas, todo lo que tenga que ver con redes sociales, lo que hacen es crear una figura del otro, ¿sí? A través de conceptos escondidos dentro de la película. Por ejemplo, hoy de mañana veía en las noticias que salió una noticia y decía, en la Floresta ha aumentado la delincuencia. Y sacaban fotos de restaurantes, de bares. ¿Qué lectura les da eso? Que debido a que los restaurantes y los bares están ahí, aumenta la delincuencia. Cuando eso es simplemente tratar de proyectar a través de los medios sociales o de la televisión cosas que no son necesariamente técnicas. No digo que no sea cierto, sino que no son técnicas, ¿sí? Lo mismo hacen las películas, sobre todo las de superhéroes. Lo que hacen es proyectar una persona que es el bueno y proyectar siempre una persona que es del malo. Pero este malo representa todo lo que la sociedad emerge en la sociedad. Falta de justicia, es decir, la policía, el Estado no puede hacer justicia propia, por eso necesito ¿a quién? A un superhéroe. La venganza en contra del mal, ¿cierto? Pero miren cómo vamos, y estas películas, sobre todo las películas norteamericanas, han utilizado mucho el uso de esta gran herramienta para tomar medidas ya a nivel políticas y de Estado que son negativas. Hablemos después del 9/11. Después del 9/11, el discurso de Bush es tan estudiado dentro de la criminología para analizar esto de los pánicos morales, como la televisión, los discursos, el lenguaje, crea pánicos morales. Fue tan fuerte que Bush dividió el mundo en dos. O eres de los nuestros, y si no eres de los nuestros, ¿qué eres? Terrorista. Y esto es tan importante, el uso de las palabras, de las imágenes, que lo que hace es crear una conciencia colectiva tan fuerte que si yo les digo ahorita, avión y árabe, exacto, ¿verdad? Cuando puede ser un jeque árabe, y no necesariamente lo que todos o la gran mayoría pensó. Es el poder de las palabras. Sin embargo, en la película del Joker podemos ver algo que es sumamente importante. ¿Batman rompe o no rompe la ley? Batman rompe muchísimas veces la ley. ¿Es entonces un delincuente Batman? Sí. Lo es. El problema es que a través de esas imágenes muchas veces normalizamos los actos que son ilícitos también. Esto pasaba mucho con los delitos de cuello blanco. Decíamos, bueno, un soborno, un cohecho, una confusión. Es parte del proceso. Tenemos que hacerlo. Pero poco a poco estamos rompiendo con ese esquema y nos vamos dando cuenta que tal delincuente es el delincuente de cuello blanco como el delincuente de calle, el delincuente que comete delitos comunes, ¿verdad? ¿Qué representa el Joker? El Joker, dentro de esto ya estábamos hablando hace un rato con el psicólogo Luis Felipe, ¿no es cierto? Y hablábamos, en el Ecuador hace tanta falta para determinar ya desde el derecho penal cuando la persona es inimputable, que dice enfermos mentales, pero no me especifica si el enfermo mental tiene que ser un psicótico o si dentro de los enfermos mentales también está el psicópata y el sociópata, siendo que tienen grandes diferencias entre el uno y el otro, ¿sí? Y no te determina nada. A un psicópata le meto a la cárcel igual que a una persona, que a un delincuente común y corriente, no, deberían tener tratamientos especiales. Pero bueno, más allá de eso, el Joker, ¿qué representa dentro de la película? Y tal vez con esto me excedo un poco, pero yo creo que el Joker representa lo que cada uno de nosotros somos. El Joker representa el no estar de acuerdo con las leyes. Lo exageran, lo ponen como un loco mental, pero realmente el Joker lo que dice es,
Y hay una frase súper importante cuando él habla cuando están los dos barcos por explotar y que dice, un barco, tú aplastas el uno y el otro aplasta el otro, uno va a morir, si no aplasta a nadie, pues todos viven, ¿verdad? Él dice, hay una manera, todos los seres humanos, básicamente lo que él dice es, cuando ya no estás de acuerdo con la norma, todos se van a corromper, no importa qué tan bueno seas, ¿verdad? Tanto es así que double face o doble cara se convierte en malo después a un precio tal vez alto, otros a un precio mucho más bajo. Pero lo que él dice, el Joker es, yo creo que Joker es lo que todos somos. Cuando no estás de acuerdo con la norma, de alguna manera tú te tienes que expresar, ¿sí? Como lo hicieron los hippies en su momento, como lo hicieron los afroamericanos en su momento, ¿sí? Como lo están haciendo el tema de género hoy por hoy. Es una manera de decir, lo que está establecido tiene que ser cuestionado. No porque está en una norma, significa que es lo que es. Siempre hay que estar en un constante cuestionamiento. Miren otras imágenes que son importantes, ¿no? Ya no de la película de Batman, pero del Escuadrón de la Muerte. ¿Cómo proyectan estereotipos? La rubia, ¿cuál es tu nombre de tu personaje? Harley. ¿Cómo le proyectan a Harley? Una chica, ¿cómo es ella? Guapa, pero ¿qué más es? Es tonta. Sí, le ponen como una chica súper, o es sumamente inteligente. ¿Perdón? Es psicóloga, pero ¿y cómo psicóloga? Ya, perfecto. Bueno, la imagen que yo tuve, o la lectura que yo tuve de Harley, es que le ponían como una chica que no era la principal de la organización delictiva. Para mí es una persona secundaria dentro de la organización delictiva. Bueno, puedo estar equivocada y la lectura que yo tuve es totalmente distinta. Vamos con el latino, que es el Chato Santana. El Chato Santana, ¿cómo le proyectan al Chato Santana? ¿Se acuerdan? Chispa, ¿no es cierto? ¿Qué era él? Era un pandillero. Yo quiero que de hoy en adelante ustedes vean las películas, otra vez, norteamericanas, y quiero que vean cómo proyectan al latinoamericano. Generalmente le proyectan al latinoamericano como pandillero, ¿verdad? Como el que vende droga, el que es parte de una banda, el que no es el delincuente top, no, es el pandillero, ¿sí? Eso, el repetir día tras día y películas tras películas, ¿qué es lo que genera? Que se den estereotipos. Y romper esos estereotipos son sumamente difíciles. Así que la invitación que se hace a través del análisis criminológico es que siempre lean tras las líneas, cuestionen lo que está establecido. Las estadísticas no son 100% ciertas. Siempre hay lecturas distintas y distintas interpretaciones que se pueden dar a estas cosas que a veces ya están en nuestra conciencia y que no podemos, muchas veces resulta difícil cuestionar, sobre todo como abogados, que nos enseñan a hacer con la norma lo que dice y se acabó, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Dale a un hombre una máscara y saldrá a relucir su verdadera personalidad. Y si tú no usas máscara, ¿cuál es tu personalidad? La persona que te podría ayudar a conocerla es nuestro siguiente expositor, el psicólogo Luis Felipe Dueña, representante de Incentive UDLA, ya que cuenta con estudios y conocimiento en psicología clínica. Además, posee un amplio currículum, maestría en psicología positiva aplicada, posgrado en metodología de la investigación en ciencias sociales, diplomado en grupo, familia y pareja, con enfoque en psicoterapia humanista gestal, director en Incentive Psicología Positiva Aplicada, el primer centro de psicología positiva en Ecuador. Es codirector del Instituto de Bienestar Ecuador. Atiende en su consulta privada procesos psicoterapéuticos. Doctor, por favor, si nos honra con su presencia en el podio. Bueno, buenas tardes con todos. Es muy grato poder participar en estos eventos que organiza la Universidad Central.
la Facultad de Jurisprudencia, a los chicos de séptimo A, ¿no es cierto? Que ellos pues organizar un evento pues no es tarea fácil, ¿no? Y realmente pues les felicito por eso, por la logística, que está muy bien organizado y toda la ambientación que han hecho. Así que pues les daría un buen aplauso para ellos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, cuando me plantearon el tema, primero dije, wow, qué interesante poder tener un elemento de la cultura popular, que es el Joker, o traducido por el español mexicano como Guasón. Muy interesante porque pues se presta para muchas lecturas, ¿no? Y por eso yo creo que valoro el encuentro, que no solamente se enfoque desde la ley, de la jurisprudencia, de la parte penal, sino que también se haya recurrido, pues en este caso, a mi persona, ¿sí? Como psicólogo clínico. Y bueno, un pequeño preámbulo, digamos, un antecedente, desde que pues hice mi formación, todo lo que se recibió en la universidad, pues evidentemente la psicología clínica tiene pues un enfoque en la patología, ¿no? En la enfermedad mental. Pero ya después, como decía la doctora María del Mar, que sale uno de las clases y pues ahí comienza realmente la aventura, ¿no? Por dónde uno se va. Entonces, mi esposa, también siendo psicóloga, ¿sí? Algunos pensarán, pues, ¿cómo hacen para estar dos psicólogos en relación? Pues, bueno, no ha sido tan complicado, ahí entre locos nos entendemos, como dicen. Entonces, ella hizo una formación en psicología positiva. No sé si es que algunos de ustedes han escuchado lo que es la psicología positiva, pero la psicología positiva se enfoca en promover lo que es el bienestar en las personas, ¿sí? Entonces, al comienzo yo decía, bueno, ¿cómo hago para que se haya una como comunión, un encuentro entre este personaje y la psicología positiva, ¿sí? Así que, bueno, también se puede rescatar lo que es saludable en lo patológico, ¿sí? Porque no solamente vamos a ver lo patológico en el personaje, sino también pues alguna parte saludable, si es que podemos, ¿ya? Vamos a ver. Yo le he denominado a mi presentación de Joker la transgresión de lo normal, ¿sí? Y evidentemente pues este título nos lleva a preguntarnos estos pequeños conceptos, pequeños grandes conceptos, y lo pongo como una pregunta. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Lo normal puede ser establecido desde muchas áreas, ¿no? Lo normal, pues, a lo mejor los que han revisado estadística, ya que estamos aquí en la Facultad de Administración, pues tiene un gran componente, pues, a la carrera en Administración, la parte estadística. Evidentemente en jurisprudencia, en la ley también es importante. Y básicamente, si es que podríamos definir lo normal desde un criterio estadístico, sería lo que más se repite, ¿no es cierto? Y si es que nosotros lo graficamos desde esa distribución normal o la campana de Gauss. Pero también hay otros criterios de normalidad, ¿sí? También está el criterio biológico, ¿sí? Que se busca enfocarnos desde cómo es el desarrollo de la especie. Si, por ejemplo, vemos como un primate, cómo se va desarrollando el humano, a qué edad más o menos está empezando a caminar, empezando a hablar, ¿sí? Son criterios de normalidad. Pero también está el criterio desde la parte conductual, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que sea, digamos, normal en las personas en su día a día? Y claro, la antítesis de lo normal podemos ubicarlo desde lo anormal, ¿sí? O lo extraño, lo raro también, y lo patológico, que es lo que me compete el día de hoy. Cuando vemos al personaje del Joker, claro, cuando me invitan a mí, ¿no?, a hacer un análisis psicológico, yo digo, bueno, puedo hacerlo en base como a cierta información, pero es una aproximación, porque como hablaba con Osvaldo, que ya nos va a dar mucha más información de sus antecedentes, hay muchas historias del Joker, ¿sí? Cuando se lo presentó allá por la década de 1940,
el Joker estaba proyectado para que solo salga en 2 cómics, ¿no? Era como un personaje accesorio casi, que dijeron los autores, pongamos un villano y ya después de la siguiente le damos el vire más o menos, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vamos a hacer un análisis psicológico, si es que vamos a hacerlo de un individuo, de una persona, tenemos que tener a la persona al frente, ¿no? Porque tiene que ver pues una aplicación de pruebas, de tests, de tomar la historia, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, y en mi caso, pues tuve que basarme en unos referentes del Joker. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué nos dice su apariencia? Porque ese es uno de los primeros, digamos, referentes que nosotros podemos tener, ¿no? Cuando decía María del Mar, estamos en un bus, ¿no? Y la persona que está con sus pertenencias hace este análisis de costo-beneficio. Obvio que también nosotros tenemos que enfocarnos en ciertos referentes como imágenes, ¿no? Si nosotros vemos a una persona vestida así, ¿qué es lo que primero podemos pensar? Alguien que diga, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podría venir a la mente cuando vemos a esta persona? Si es que fuera una persona, ¿no? Real. Extravagante, ¿sí? ¿Qué más? Loco, ¿ya? Muy bien. Yo pongo payaso, ¿no? Un payaso por su maquillaje a lo mejor, ¿sí? Por su sonrisa. Diabólico también por ahí dicen. Un bufón. Pongo circense, ¿no? Como un poco la utilización de los colores, como muy estrambótico, ¿no? Un poco exagerado. Desordenado. Desadaptado. Capaz de un asesino porque pues ahí se ve algo de sangre, ¿no? En la carta, ¿ya? Entonces podemos hacer como algunos juicios de valor ahí, ¿sí? Simplemente cuando vemos a alguien. Y esto es lo que llamamos los mapas mentales, ¿ya? Nosotros, como para ir de un lugar a otro, siempre tenemos que tener un mapa mental, ¿no? Bueno, yo, mi centro que está en Los Valles, en Tecumbayá y Tumbaco, yo para venir acá, evidentemente tengo que tener una referencia, digo, me voy por acá, me voy por Guápulo, vengo acá, no, todos tenemos mapas mentales, y los mapas mentales también se aplican a las personas, ¿ya? Ahora, desde la psicología hay este manual, y algunos lo dicen la Biblia, que actualmente está en su 5ª edición, que es el DSM-5, que es pues el manual por excelencia para diagnosticar trastornos mentales, ¿ya? Y en base a los criterios, a las conductas que presenta pues el Joker, se puede plantear que este personaje tiene el trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, actualmente, o también conocido como sociopatía, cuando hablaba María del Mar de la imputabilidad o inimputabilidad, pues en las diferencias desde las enfermedades mentales pueden ir desde un rango de la psicosis, que puede ser una persona, un sujeto que está completamente ajeno a la realidad, ¿ya? No sabe lo que hace. Es decir, si es que en una crisis de su enfermedad mental, por su alucinación, por cualquier síntoma que tenga, mata a alguien, esta persona capaz puede tú preguntarle al día siguiente, oye, pero tú mataste a alguien, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? A lo mejor dice, no me acuerdo, no, solo le topé, no le hice nada, no sé ni de qué me hablas, ¿ya? Después pasamos a la neurosis, que es que estamos ahí todos, porque la neurosis es aquella situación, la posición que nosotros tenemos respecto a, digamos, nuestra propia falta, que Freud la llamaba pues el deseo inconsciente, ¿no? Es como nosotros siempre estamos llevando nuestra vida frente a una falta permanente. Y si lo podemos poner en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es como si es que yo tengo un celular, ¿no? Un celular que a lo mejor salió el año pasado, y veo a otra persona que tiene el celular que salió este año, entonces puedo yo estar como que con un deseo de decir, me gustaría tener ese celular, ¿no? Sería feliz con ese celular. Entonces, todos estamos llevando nuestro deseo en torno a esta falta, ¿sí? Y esto es lo que hablamos de la neurosis.
Y por último están las psicopatías y las sociopatías. Y en esto está como un limbo, ¿no? Entre soy consciente y no, o me hago el loco, más o menos, como si usáramos un término coloquial, ¿no? Es decir, en el trastorno antisocial de la personalidad estamos ubicados en una forma en la que soy consciente, pero no me importa, ¿sí? O no se aplican las leyes a mí, ¿ya? Vamos a ver un poco la definición que se toma del DSM-5 del trastorno antisocial de la personalidad. No muestra ninguna consideración por lo bueno y lo malo. ¿Ustedes creen que el Joker hace consideración entre lo bueno y lo malo? ¿Alguien piensa que sí realmente considera qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿No? ¿Sí? ¿Quién dice sí? Levanta la mano. Por allá. Ya. ¿Por qué creen que sí hace una consideración entre lo bueno y lo malo? Porque, o sea, sí tiene en cierto momento sus grados, como decir, de lucidez, donde determina y dice, bueno, tal vez esto esté mal o esté mal. En determinados cómics o en determinadas películas de los universos de DC, el Joker a veces ni siquiera es malo por esencia, sino que es la sociedad el que le hace malo. Perdón, no es bueno, no es malo por esencia, sino que es la sociedad el que le hace malo. Bueno, muy bien, gracias. Además, tenemos que la construcción psicológica del Joker es una persona que se cansó de ser bueno frente a una sociedad que no responde frente a sus impulsos de bondad. Entonces, frente a esto, llega un momento en el que el momento de lucidez del Joker vuelve a esa persona buena, extremadamente buena, que se mostró desinteresada en una sociedad que busca intereses individuales. Y ahí es cuando recuerda que el Joker, que es una persona buena y que las acciones están haciendo daño a la sociedad que al mismo tiempo le hizo daño a él. Excelente. Entonces, estudiante de psicología, ¿no? ¿Derecho? No, pero bueno, muy buenas análisis y lecturas de la parte psicológica. Excelente. Un tema importante con estas características o categorías diagnósticas desde la psiquiatría y la psicología es que no es que entramos como un molde perfecto, no es que vamos a ver puramente una persona con trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Puede haber muchas cosas de las que ahora van a salir que sí aplican, otras que definitivamente sí van a aplicar y otras que a lo mejor no, ¿sí? Entonces, sí, es una forma en la que el Joker tiene una reacción frente a lo que le pasó, ¿sí? Por eso es que es importante también ver los orígenes y el trasfondo de la historia, ¿ya? ¿Qué otra definición tiene este trastorno antisocial de la personalidad? Ignora los derechos y los sentimientos de los demás de manera sistemática, ¿sí? Es decir, si es que yo voy a hacer algo, voy a cometer un acto, ¿sí? A mí no me importa cuál va a ser el derecho, no sé, los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Por eso es que yo le pongo el nombre, el título a la transgresión de lo normal, ¿sí? Porque lo normal también puede ser llevado como hacia la norma, hacia la ley, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo ir más allá de esta norma? ¿Cómo puedo transgredir esta norma? ¿Sí? Y sin que yo tenga a lo mejor como la conciencia o la sensibilidad frente a los derechos del otro, ¿ya? Entonces, esto es una definición, y la otra viene a ser, tienden a oponerse a los demás, manipularlos o tratarlos duramente o con una cruel indiferencia, ¿ya? Puede ser que sí, también hay excepciones en el Joker, como por ejemplo cuando sale el personaje de Harley Quinn, que originalmente pues era su psiquiatra en la clínica de Arkham, y de cierta forma sí comienza a manifestar pues una forma de relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces, si es que no hubiera ningún tipo de consideración por este personaje, pues a lo mejor pues no estuviera a su lado también, ¿no? Es como algo obtienen el uno del otro. De igual forma pues el Joker con Batman, es como que son opuestos, pero de la misma moneda, ¿sí? Cada uno tiene sus códigos. Y la otra es que no muestran culpa ni remordimiento por sus comportamientos, que eso es algo que sí
sí considero que pasa con el Joker. Evidentemente, pues ese fuero interno no sabemos cómo es, porque no se explora tanto, como sí vino después de haber algunas ediciones de algunos cómics que hacen, principalmente a través de La broma asesina, pues se pone este relieve, ¿no? De cómo era el Joker, qué es lo que pasaba en su vida, pues hay la parte de que él era un químico, después dejó eso, se puso a hacer esta parte de ser un comediante, no le fue bien, estaba su esposa embarazada y luego pasa que fallece su esposa y con su hijo, ¿no? Entonces son cosas que dan como un suceso desencadenante de cierta forma pues a la justificación del personaje. Algunos síntomas, ¿sí? Bueno, que hablamos de indiferencia, las mentiras, ser cruel, cínico e irrespetuoso con los demás, usar la simpatía o el ingenio a fin de manipular a los otros para beneficio propio o placer personal. Esto yo creo que es una característica muy importante, incluso hasta el mismo elemento del payaso, ¿no? Es como, yo creo que bueno, puede haber muchas personas que les gustan los payasos y al mismo tiempo los detestan, ¿no es cierto? Y como una fobia. Entonces yo creo que el Joker tiene que esta capacidad tan marcada de como ser muy encantador también, como tener mucho ingenio, ¿no? Es un personaje, un villano tremendamente inteligente, ¿ya? Y cuando yo veía, me ponía a hacer un análisis y decía, bueno, a ver, los asesinos en serie también, ¿no? Es como, no sé si han escuchado este asesino norteamericano, Ted Bundy, que, pues, ¿qué hacía este señor? Era un personaje que era espeluznantemente encantador, ¿no? Él había tenido incluso la formación en Derecho. ¿Y cómo hizo él? Él mismo se defendía, ¿no? Entonces él con una sonrisa en su rostro, él decía, no, esto no fue así, pasó esto, incluso llegaban a decir, bueno, está interesante, y lograba las apelaciones. Entonces es una persona que es un manipulador, pero impresionante, ¿sí? Y también cómo cometía los crímenes, ¿sí? Y también yo hacía el análisis con lo que pasó acá, que ya lo vamos a ver, me refiero aquí a Ecuador, pero él cometía sus crímenes y era como muy galante, ¿no? Es como les llevaba a las chicas y les invitaba y era chistoso. Entonces, ¿quién iba a poder sospechar de eso, no? Muy difícil, muy difícil. También, bueno, parte de los síntomas viene a ser la arrogancia, los aires de superioridad, además de ser extremadamente obstinado. Es como, si es que el Joker tiene algo en la cabeza, lo hace porque lo hace, ¿ya? Es decir, yo quiero hacer que Batman llegue al punto de que rompa sus propios códigos morales, ¿sí? Hay esta escena que a mí me encanta del Caballero Oscuro cuando está en el interrogatorio y el Joker está... No recuerdo si es que es con las esposas o sin las esposas, pero bueno, no es importante. Está sentado y claro, ¿cómo sale Batman? De la oscuridad, ¿no? Su elemento que genera mucho más confort, ¿no? Es como, yo estoy en mi elemento. Y claro, comienza a golpearlo y quererle sacar la información de dónde está, se me fue el nombre, no sé, Harvey Dent, y la novia era Rachel. Entonces los dos sacarle la información y el Joker simplemente se ríe porque Batman está en una situación de incapacidad completa, ¿sí? Entonces eso es lo que me refiero con buscar la transgresión de lo normal, porque de cierta forma el Joker puede ver que en Batman hay como que esta pseudo normalidad, ¿no? Que tiene sus códigos, que tiene su ética, pero lo lleva hasta el extremo de que no puede sacar la información, ¿sí? Entonces evidentemente llega la frustración Batman. Los problemas continuos con la ley, ya es de cajón, lo que incluye conductas delictivas. La violación constante de derechos, que ya lo mencionamos. La impulsividad, la hostilidad, la falta de empatía, es decir, pues no me importa pues qué sientan los otros, ¿no? No me importa cómo se vaya a sentir Batman, o sea, con esto que yo le estoy poniendo en jaque, más o menos, ¿no? Es decir, pues, o sea, allá él, ¿qué me importa qué vaya a pasar con esta persona?
Correr riesgos innecesarios o tener un comportamiento peligroso sin ningún tipo de preocupación por la seguridad personal o de los demás, ¿sí? Es decir, es un elemento... Sí. Ya me dijeron que tengo el tiempo. Entonces, claro, no le importa el peligro que pueda correr él, ¿sí? No le importa el peligro que puedan correr los demás. Las relaciones deficientes o abusivas, la falta de consideración o aprendizaje, las consecuencias negativas del comportamiento, ¿sí? Es decir, cometo mi crimen, si es que mato a alguien, si es que hago algo así que va más allá de la ley, no tengo conciencia de que vaya a hacer algo negativo, es decir, seguramente no me van a atrapar, ¿no? Pero de cierta forma como que en la psicología dicen que pues siempre vamos dejando como migas de pan, ¿no? ¿Sí? Inconscientemente como que quisiéramos que nos atrapara, ¿no? Como que si es que es un criminal, es decir, a ver, hago esto y de alguna manera voy a buscar que el otro, ¿sí?, sepa o como descifre qué es lo que yo hice, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de esta parte de la conciencia, es que sí son unas personas, o en este caso un personaje muy capaz de ser consciente de cuáles pueden ser las formas de poder lograr conseguir lo que él quiere, ¿sí? Y de cierta forma, pues, en una forma final, poder ser descubierto. Ser sistemáticamente irresponsable. Bueno, vamos un poquito más rápido. Si es que vamos un poco en el tiempo para ver si es que los orígenes del Joker son así, podemos ver que en el trastorno antisocial de la personalidad, pues, se manifiestan los síntomas antes de los 15 años. Normalmente son como agresiones hacia las personas, animales, insectos, destrucción de la propiedad, el engaño, el robo, la violación grave de las normas. Algunas causas, pues la parte genética evidentemente está ahí, ¿no? Todavía, y ese es uno de los desafíos más grandes, pues, para la psicología, para la parte criminal, de ver si es que realmente es una persona nace siendo criminal o se hace, ¿no?, desde el ambiente, porque el ambiente también influye. Durante el desarrollo del cerebro se pueden haber presentado cambios en la forma como se fue desarrollando la parte neurológica. Los factores de riesgo es cuando son niños comienzan a presentar muchos problemas, ¿no?, de conducta, que son agresivos, que son, no sé, que generan muchos problemas, y como que de esa forma pueden ser como ciertos factores, ¿no? Los antecedentes familiares o trastorno de personalidad antisocial o cualquier enfermedad mental que haya sido parte de la familia. Haber sufrido maltratos o descuidos durante la infancia, pues es algo muy importante. Y la vida familiar inestable, ¿no?, violenta, caótica. Los sucesos desencadenantes, como les decía, en el Joker viene a ser la muerte de su esposa embarazada y el accidente que él tiene, ¿no?, en la piscina esta química. Y eso es lo que les decía de los casos de acá de Ecuador, ¿sí? Daniel Camargo, que fue un asesino en serie, no sé si todos lo saben, pero me imagino que sí, porque estamos en una facultad de Derecho que deben saber. El fallecimiento de su mamá y ser vestido de mujer, ¿sí? Porque esto es muy interesante porque era el papá, bueno, se casó con otra mujer y esta mujer se queda embarazada, aborta y tenía un deseo de que sea una niña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trasladan ese deseo a este chico, en ese entonces, que es vestirlo de mujer, ¿sí? Y Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, la prostitución de su madre, ¿sí? Como un ambiente muy expuesto a sexualidad, a violencia, ¿no? Eran 3 hermanos, ahí está Daniel Camargo, arriba, y Pedro Alonso López. Que este señor está desaparecido, no saben dónde está, ¿sí? Las complicaciones, maltrato hacia la pareja o maltrato o descuido hacia los hijos, abuso de alcohol o sustancias, estar en cárcel o prisión, conductas homicidas o suicidas, padecer otros trastornos de salud mental como depresión o ansiedad, nivel económico y social bajo o no tener hogar, participación en pandillas, muerte prematura generalmente como consecuencia de la violencia. Es decir, estos son como algunos factores de riesgo, llamémoslos así, que
no sabemos, por ejemplo, qué pasó con el Joker cuando era niño, ¿no es cierto? Es como que cuando ponen los orígenes del Joker es cuando ya está con su esposa, cuando está embarazada, capaz de unos 20, 30 años, no sé. Pero ¿qué pasó antes? No se sabe, ¿sí? Y la misma frase que utilizaron al comienzo: solo hace falta un mal día para asumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a solo un mal día. Algunas referencias tomadas para esta ponencia. Gracias. Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar. Una persona cuerda como cualquiera de ustedes sigue las normas para vivir feliz. Una persona libre como yo crea sus propias normas y una vez creadas, las rompe. Nuestro siguiente expositor, el ingeniero Osvaldo Araujo, representante de la Escuela Politécnica del Ejército, ha preparado una magnífica exposición sobre las normas y reglas de Joker. Nuestro expositor cuenta con la siguiente preparación: ingeniero en Sistemas e Informática de la Escuela Politécnica del Ejército, presidente del Club Ichiban, primera entidad nacional encargada de la difusión de la cultura geek, otaku y gamer, conferencista, articulista, profesor y coleccionista referente de la cultura pop en general. Dejamos despejado el podio para ustedes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. Voy a hablar un poco acerca de un recorrido desde el origen hasta interpretaciones de este personaje como tal y de las ideas que han tenido muchos de sus autores, de sus escritores, y cómo son reflejadas en la cotidianidad. Entonces podemos decir algo así como, no sé, bienvenidos a los oscuros rincones de la mente. Esto va a ser muy informal, así que no se asusten. ¿Cómo surge primero esta idea de Guasón, de Joker, este personaje tan popular? Obviamente es parte de la cultura pop, surgen los cómics, se adueñó de la televisión, se adueñó del cine y estaba ahí presente. Surgen los cómics de Batman, por supuesto, un antagonista menor que después fue convirtiéndose en uno mayor y los escritores le dieron más importancia. Pero hay detalles interesantes que hacen que este personaje se vuelva trascendente. Como por ejemplo, cuando fue concebido estéticamente, los creadores de Batman estaban influenciados en una película que se llama El Hombre que Ríe. El Hombre que Ríe es una película de cine mudo basada en un libro de Victor Hugo, en el cual se trata de una persona que es deformado por un rey en la infancia y que después del resto de su vida se vuelve un lacayo de la realeza. En base a este personaje de esta película se toma para crear visual y estéticamente al Guasón. Entonces el Guasón comienza sus andanzas como un gángster de mala muerte. En años posteriores se convierte en una amenaza social, un asesino, un psicópata, y pasan los años en las historias de los cómics y surge algo en los 50 que es el código de autocensura en los Estados Unidos. Así que el Guasón deja de ser este personaje muy sombrío y se vuelve el payasito feliz, en el cual simplemente está haciendo trampas por ahí y no tiene que matar a nadie y solo tiene que ser medio gracioso y un poco técnico. Muy similar, no sé si algunos conocen la versión de la serie de los años 60 de Batman, de Adam West, donde el Guasón es interpretado por César Romero, y interpretaciones más acercadas a la comedia, más familiares, más sencillas, no oscuras. ¿Por qué? Porque hay un código de censura en los Estados Unidos. Cuando llegan a los años 80, muchos autores, muchos escritores comienzan a forzar este código, comienzan a llevar las historias a otros límites. Y ahí es donde se vuelven a los orígenes, tanto a los personajes clásicos como Batman y tantos otros, también a sus villanos. Y el Guasón vuelve a ser esta figura amenazante. Y
Hay una oleada de autores en los cuales comienzan a escribir acerca de este personaje, y una de sus principales características es, muy bien, ¿cuál es el origen? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es así? Estas son interrogantes que acompañan a grandes personajes en los cómics. No sé si Wolverine, por ejemplo, un personaje de los Hombres X, también una de sus principales características era que no se conozca su pasado. Y en el Guasón también es así. Cuando alguien habla del origen, no hay un origen, hay un montón de orígenes. Ese es el punto, esa es la idea. Parte de la esencia del personaje es que conserve este misterio. Entonces hay interpretaciones propias de escritores, de autores en las películas, que todas forman parte de este gran nido del cual uno no sabe de dónde salió. Pero al final de cuentas, esa es la esencia. La esencia es descubrir que no hay un pasado. Eso es importantísimo en el desarrollo de este personaje como tal. Y hay varias cosas que son importantes en cuando se lo trae, en cambio, a otros medios. Por ejemplo, cuando lo trajeron al cine, la famosa interpretación de Heath Ledger en el Batman, el Caballero Oscuro. El Guasón tiene unos cortes en su rostro, esa es su sonrisa. Pero de hecho, eso tampoco es nada nuevo. De hecho, está basado en las cosas tétricas y reales que existen, como la famosa sonrisa de Glasgow, que es una especie de corte que se realizaban los pandilleros en Chelsea. Entonces los grandes hooligans y pandilleros peligrosos ingleses a sus enemigos los cortaban de esa manera y les dejaban una sonrisa perpetua que se llamaba el Chelsea Smile, la sonrisa de Chelsea. Entonces estos son factores reales sumados a los ficticios que cada vez se van poniendo más capas en el personaje. Ahora bien, todos debemos estar familiarizados un poco con sus características de los distintos medios que ha participado, en donde los hemos visto. Puede ser el cine, puede ser, como les digo, en los cómics, hasta en los videojuegos. Hay un montón de maneras de verlo, pero al final siempre es lo mismo. Terminamos viendo a una persona extremadamente peligrosa, extremadamente y realmente malvada. Y uno de los grandes dudas que tienen los autores es, muy bien, ¿el Joker está loco o no? Entonces, durante muchos años en los cómics, en las historias, se manejaba de que no, simplemente es una persona enferma, trastornada, y que por eso es que no es juzgable. Pero con el paso de los años, los autores cambian esta noción y comienzan a mostrar que en efecto no es tanto por ahí la cosa. Lo que quieren comenzar a mostrar es que no necesariamente es que está loco, sino que es una persona extremadamente inteligente. Pero ¿cómo? ¿Cómo muestro esto? ¿Cómo es que esta persona se supone que es tan inteligente y es tan mala? Entonces, hay un escritor que se llama Grant Morrison. Él hace un cómic que se llama El Arkham Asylum, en el cual muestra que el Guasón continuamente durante toda su vida es extremadamente perceptivo de las cosas que pasan, de la información que recibe, de los aconteceres del mundo, de las personas. Es como que su cerebro constantemente está recibiendo información y genera algo que se llama, entre comillas, una superconciencia, la famosa superconciencia del Guasón. Y los autores, este autor inglés, determina que el Guasón está tan agobiado por este entendimiento absoluto, digamos algo así, de las cosas, que se adapta a sí mismo a diferentes formas. Y por eso es que un tiempo puede ser una persona normal y tranquila y un padre de familia, y al siguiente puedes tranquilamente asesinar y torturar a personas. Esta idea de la superconciencia es un concepto muy complejo, en el cual se trata algo así como los niveles superiores de la conciencia de las personas, niveles en los cuales ya no solo se percibe la realidad tangible, sino se refiere a entendimientos espirituales. Se supone que en los altos grados de la percepción del ser humano, de sus experiencias y su introspección, pueden llegar a tener dosis incluso de delirio, de
contacto divino, incluso de alguna manera. Se supone que en algunas religiones es llamado tal vez el nirvana, por decirlo algo, el samadhi también es llamado en otras. Para los cristianos es la comunión con Dios. Se trata simplemente de la superconciencia del contacto y la experimentación de Dios. Así que sí, Dios es experimental. ¿Cómo? A través de un elevadísimo nivel de meditación, de prácticas, de estudios, de paz. Y se supone que todas las distintas teologías se enfocan un poco a esto, de que las personas pueden llegar a estos niveles de conciencia y experimentar esta paz, por así decirlo, el acercamiento divino. Esto es lo que en concepto se supone que llegó el Guasón, pero no fue mediante una meditación, mediante años de preparación, como han hecho muchas personas en la vida real, que son famosos sacerdotes, sino que él le pasó por circunstancias, por estas circunstancias, como les digo, que plasman sus doctores, de que su cerebro recibía demasiada información. Así que el planteamiento que hacen los escritores es que sencillamente era una persona que tuvo esta por poco iluminación, esta divinidad, y no sabía qué hacer con eso, no podía comprender y procesar esta información. Así que eso realmente le formateó el cerebro, y esos son los daños que tiene. Todo eso, lo importante de toda esta información es que ¿qué tan real son las cosas irreales? Escuchaba muchos de los señores que están aquí exponiendo, que me parecieron muy interesantes sus argumentos, e incluso del público, de lo difícil que es analizar algo que realmente no existe, ¿no? Pero esa es la gracia, esa es la magia de esto, eso es lo importante de este tipo de actividades y de analizar este tipo de personajes. Que, claro, obviamente no existe, no es real, ¿sí? Pero ¿cuántas veces en nuestra vida cosas que no son reales, personajes que no son reales, son muy, muy importantes para nosotros? Más importante incluso que personas con las que nos llevamos todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos estado más emocionados por un personaje, no sé, en alguna serie de televisión, en alguna película, y sufrimos más cuando le va mal o fallece, que lo que nos interesa que le pase a nuestros compañeros del curso, que ni siquiera conocemos bien ni sabemos el nombre? Entonces no hay que subestimar lo valioso e importante que es la ficción, porque es un reflejo de nosotros mismos. Eso es todo lo que les quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Esta tarde nos honra con su presencia Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes, me permito felicitar primero a los estudiantes del curso que organiza este evento. ¿Y por qué? Porque es altamente importante que en la Escuela de Derecho se empiece o se continúe con una reflexión sobre temas que conciernen al arte, a la cultura, y no solamente que toman en cuenta el derecho, la ley, como la fría razón de la norma. Es importante, porque creo que la generalidad de nosotros, cuando tiene la oportunidad de escuchar en público, al menos a los abogados, a los doctores en derecho, encuentra a personajes que dominan la letra de la ley de modo tan frío y tan mecánico y tan racionalista que nos deja preocupados de por qué no
hacen consideraciones desde el punto de vista filosófico, como se ha hecho esta tarde, desde el punto de vista ético, la norma, también desde el punto de vista psicológico. En ese sentido es altamente estimulante escuchar y experimentar que los estudiantes de Derecho expresan un interés en analizar el derecho desde una manifestación de arte, de la literatura, del cómic, del cine, como se ha hecho esta tarde. Mi observación únicamente iría a la necesidad de que encontremos nuestros propios guasones, los guasones que tenemos más cerca en nuestra sociedad, que nos circundan, que nos abruman, pero que en muchas ocasiones también son una suerte de personajes a los que se les sigue de modo individual y de modo masivo. Sí vale la pena que tomemos en cuenta un personaje que por la fortaleza del cine, del cómic, de los medios, de lo mediático, se ha vuelto un personaje en nuestro léxico común, el Joker. Poco se ha mencionado ahora, sí se lo ha dicho, sin embargo, el modo mexicano de llamarle al Joker, el guasón. ¿Cuál es el modo ecuatoriano? Donde también hemos tenido guasones. Sería interesante encontrarlo, descubrirlo y analizarlo. Y ustedes, los estudiantes de Derecho y sus profesores, sus investigadores, sería interesante que en la historia del derecho, de la aplicación del derecho penal, encuentren casos, se ha mencionado aquí el de Camargo y el del monstruo de los Andes. Quizás son los personajes extremos, los criminales más abominables, pero de pronto tenemos guasones en nuestro curso, en nuestro barrio, en el partido en el que militamos, en el gobierno al que le respaldamos. Ese personaje oscuro, ese cometedor de delitos potencial que durante el día es un caballero y en la noche puede ser un feminicida, o un cometedor de delitos como la pedofilia, un sacerdote. Entonces, mi único llamado es a que continuemos con esta sensibilidad ante temas que dentro de la cultura mediática y planetaria son iconográficos, como es el caso del guasón, pero volvamos la mirada tal vez con alta sensibilidad a los guasones que podemos tener más cerca de nosotros, más cercanos a una tipología social, cultural, psicológica en nuestra sociedad. En todo caso, pues, en nombre del presidente de la Casa de la Cultura, vuelvo y repito, felicito, me han parecido extraordinarias las 4 exposiciones, felicito a los estudiantes y ojalá continuemos en la Universidad Central, en la Facultad de Jurisprudencia, que por tradición era la facultad de la Universidad Central que más intelectuales y jurisconsultos y mejores jurisconsultos produjo en la historia de la Universidad Ecuatoriana. Ojalá esta escuela, esta facultad continúe con este buen camino de relacionar el arte, la cultura y el derecho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por las palabras del representante de la Casa de la Cultura. Para concluir, damos paso a la entrega de reconocimientos. Por favor, solicitamos la presencia de la doctora María del Mar Gallegos. Solicitamos la presencia del psicólogo Luis Felipe Dueño. Solicitamos la presencia del ingeniero Osvaldo Arana. Y por último, pero no menos importante, solicitamos la presencia del doctor Ernesto Flores. De igual manera, queremos agradecer al representante de la Casa de la Cultura. Por favor, un fuerte aplauso para el representante. Por favor, doctor, si nos da la presencia. Lord have